Pues sean bienvenidos a esta entrevista. Estamos en San Cristóbal de las Casas. Esta entrevista con Ajax Moreno para El Mundo Antiguo y el Libro Mormón. Le agradezco muchísimo por abrirnos la puerta de su casa, las puertas de su casa y poder dar apertura a esta entrevista. Me gustaría que se presentara con los hermanos y hermanas a qué se dedica Ajax Moreno, qué es lo que ha hecho en los últimos años, cuál es su trayectoria. Me parece que el término es iconógrafo, litografista, no sé. Bueno, tengo 30 años, más de 30 años que llegué a San Cristóbal directamente a trabajar como ilustrador arqueológico. Pero en los últimos años, pues, me he vuelto un investigador dentro de la iconografía. Okay. Y ha trabajado para la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo y BYU, ¿correcto? Sí, directamente para la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo, aunque quien me recibió fue Tomás Lee, el arqueólogo Tomás Lee. En realidad, él estaba saliendo cuando yo llegué y trabajo junto con el doctor Clark, John Clark, que fue director 30 años en la fundación. Ahora ya no lo es, pero continuamos trabajando juntos. Perfecto. De verdad le quiero agradecer, es un verdadero honor poder estar aquí con usted en la plática que tuvimos el día de ayer y en la de hoy, pues obviamente mi conocimiento, mi información en cuanto a la iconografía mesoamericana ha superado mis expectativas. Muchísimas gracias. Y el propósito de esta entrevista es poder hablar sobre la Estela 5. Estamos aquí en San Cristóbal con el único propósito de aprender sobre la Estela 5. Para mí era muy importante, al hacer esta investigación, pues incluirlo usted. Me parece que es imposible hablar de la Estela 5 si no se puede hablar directamente con usted. Revisando los archivos de fotografías de negativos de la fundación, me di cuenta que en algunos monumentos había detalles, en las fotografías de 35 milímetros. Okay. Y ahí empecé a ver detalles. Fue el doctor Clark quien se da cuenta que hay una habilidad especial y me mandó a dibujar la Estela 5 y los soldados de Pijijiapa. ¿Pero ese fue lo que fue una noche antes o con 24 horas de...? No, eso fue okay. Posteriormente. Yo no hacía dibujos de monumentos. Ya lo entendí. Fue la experiencia de haber revisado estos archivos, yo siempre curioso. Y además estar viendo los paisajes de Chiapas. Yo vengo del desierto, soy de Coahuila. No hay ríos, no hay árboles, no hay lluvia. Y ver esto fantástico de Chiapas es... Yo no me acostumbro a Chiapas. Para mí cada día es una maravilla. No, claro, este estado. En este lugar, ¿no? Claro. Entonces esa curiosidad, empecé a ver los monumentos y es donde veo esto. Cuando Clark ve cuántas cosas pude ver en un negativo sin estar frente al monumento, inmediatamente vete a dibujar la Estela 5. Él sí sabía todo lo que había atrás de la Estela 5. Yo no tenía una idea. Okay. Me fui con una fotografía tamaño natural de la piedra, con un gran respirador que armé allí, y pasé 5 noches frente a la Estela 5, revisando detalle por detalle. No encontré nada nuevo. El trabajo de Norman que publicó en este álbum, que es uno de los mejores trabajos publicados hasta ese momento, su dibujo aquí es prácticamente perfecto. A lo mucho habré encontrado 2 centímetros de líneas nuevas intrascendentes en ello, y pues, por lo menos confirmé que el trabajo de Norman era perfecto. Okay. Me fui a Pijijiapa, me quedaba una noche nada más, pero es una piedra 4 veces más grande que la Estela 5 y dije, ¿cómo le voy a hacer? En ese entonces rompieron el cristal de mi carro y en época de lluvia se me ocurrió un domingo por la tarde y ¿con qué voy a tapar? Conseguí un plástico y se me ocurrió comprando el plástico que podía forrar yo el monumento y con mis lámparas que traía, yo le puse 8 cigarreras a mi carro y ahí conectaba las lámparas, traía mis baterías en serie, iba yo preparado con ese bocho, con grandes historias. Okay. Y entonces forré el monumento y vi que el plástico no me alcanzaba, pero calqué allí con crayón dando la luz rasante, no importa lo que fuera. Yo estaba llevando la información del monumento y me di cuenta que había muchísima más.
Pero como el plástico no me alcanzó, pues le di la vuelta. Dije, después a ver cómo desbarato los dos dibujos allí, y casi lo completé. El monumento es tan alto, el bocho lo tuve que meter abriéndolo con machete hasta un barranco frente al monumento, y traía una gran canastilla. Sobre la canastilla subí una silla, y yo parado sobre la silla con mis manos arriba apenas alcanzaba la parte alta del monumento. Pero también tenía un panal de abejas, el arbolito de ahí. Entonces que esa noche pues llenamos de abejas con las lámparas, pero hicimos el trabajo. Cuando veo el trabajo de los soldados, lo despliego aquí en una gran cuadrícula que hice, me di cuenta que tenía muchísima más información de lo que se había publicado. Ahí descubrí que la técnica, gracias al robo, era mucho más certera. me daba más información. Okay, se refiere al uso de las lámparas. Las lámparas de noche y a calcar directamente del monumento. Lo que hacías antes era poner papel arroz, el rubin, el sobado, estar como calcar una moneda con lápiz y ponerlo allí, pero uno está calcando a ciegas. No sabe qué va a aparecer en el relieve y queda en negativo. Claro. Pero en este caso, con el plástico tan transparente y la luz rasante tan contrastante de noche, me permitía ver las líneas y distinguir las fisuras naturales, los cambios de la textura de la piedra y lo que sí es el trabajo labrado. Ya, eso es de hecho lo que sucede con el artículo del 99, que se explica, bueno, de acuerdo al artículo de Johnny Clark, él especifica que usted en el trabajo de la Estela 5... No, en el 99 publica acerca de tantos mitos y leyendas que había sobre la Estela 5. Ok, pero es que él menciona... Pero en el 77 es en esta publicación okay, donde él habla de cómo, aquí está, cómo hice el trabajo. Okay, es aquí entonces, donde es aparece. En esta, perfecto. En este, él escribe, mira, 3, 4 páginas. Que explica que tuvo que poner la lámpara desde arriba, del lado, abajo. Exactamente. Y todo esto. Okay. La cosa es cuando tomé fotografías para todo el monumento, salió una parte blanca, la luz cega esa parte, hay una franja circular donde se ve muy bien y la última se ve negra. Entonces me di cuenta que tenía que fotografiar solamente ese segmento, esa instancia de las lámparas, y entonces tomé muchas fotografías, pero me di cuenta que tenía que tomar en diferentes ángulos, porque los rayos de la luz que quedan alineados con las líneas de labrado se desaparecen. Solo aparecen las que son perpendiculares. Okay. Cuando empecé a tomar fotografías así, se me volvieron cientos y casi 1000 fotografías. Ya no podía trabajar con esas cosas. Entonces se me ocurrió tomar video. Entonces es donde ponía la cámara muy cerca, tamaño carta por decir, pero yo empecé a pasar la lámpara 360 grados. De esa manera tenía todas las posibilidades, pero en orden, podía ir cuadro por cuadro. Pero además subía y bajaba la lámpara para aumentar el porcentaje de luz y sombra, para que se me iluminaran las partes profundas y para que no fueran demasiado blancas las partes salientes. Entonces ya aquí en casa era muy diferente. Allá en el sitio, desvelado, lluvia, moscos, cansados, alacranes, serpientes, y muy difícil. Pero en casa ya tenía todos los monumentos. Los monumentos que están en el Museo de Soconusco en Tapachula, los monumentos que estaban en Tuxtla, los monumentos que están en el Museo Nacional. Entonces aquí en mi casa, una pantalla de 40 pulgadas, con el video, cuadro por cuadro, con los compañeros que estaban interesados, discutiéndolo, regresando, volviéndolo a poner. Entonces teníamos toda la comunidad, pues tu agüita y tus galletas, muy diferente al cansancio de las noches allá. Claro. Y el tiempo limitado, y apúrate, aquí todo el tiempo. Claro. Todo ese trabajo me llevó 2 años. Wow. Pero para publicar esos dibujos no podía ser así nada más. Clark es el autor. Ajá. Okay. Y él tuvo que revisar todos los videos cuadro por cuadro. Incluso él encontró detalles que yo no vi. Por ejemplo, las escamas ventrales y dorsales del árbol cocodrilo de la Estela 5
él las encontró. La cuerda que tiene el Dios descarnado de la Estela 5, ese le encontró una niña de los Bryson, ¿sí? De la Fundación Escalera. Es que uno llega a saturarse, llega a cansarse. No, claro, claro, y siempre más ojos, y eso es lo que me llama la atención, porque no es solamente su mirada ya entrenada, sino son varias personas que van alimentando este dibujo. Para que yo llegara a esto, me llevó 2 años de esas primeras 5 noches, hasta encontrar la técnica complementaria. Uno, son las calcas en plástico. Los monumentos resulta que no son planos. Si tú tomas fotografías, siempre usas un lente que tiene cierto grado de ángulo. Claro. Si es angular, entonces no son ortogonales, no puedes ver los lados. Y si son curvos los monumentos, nunca lo ves. Claro. Cuando yo extendí los plásticos en la cuadrícula, yo tenía la medida exacta. Y entonces es donde encontré el metro mesoamericano. La Estela 5, descubro que es el Vitruvio de Mesoamérica, el de Da Vinci. Tiene la medida de un hombre. También como lo menciona Gart Norman, ¿no? El Vitruvio que usted menciona, creo que él también lo hace. No recuerdo esa parte, ¿sí? En ello. Pero después, mis apuntes que hacía a mano sobre el monumento, más revisando los videos, más revisando las fotografías, esa es la manera en que fuimos corroborando. Okay. Algo interesante de Izapa. Ahora con los años que llevo me doy cuenta que su estilo es tan fino, tan detallado, que no es posible apreciarse en la piedra. Porque las piedras que usaron las andesitas y los granitos, que son piedras volcánicas, tiene granos muy gruesos. Entonces no se podía registrar labrado, esculpido en el relieve, las líneas finas. Pero te muestra que sí lo tenían. Debe haber estado en la madera, debe haber estado en el estuco, en el barro, en la pintura. Pero todo eso se deshizo. La piedra, que fue el peor material para registrar la alta calidad de los artistas de Izapa, resultó que era el mejor material para conservarlo. Wow. Gracias a eso, a ese material tan burdo, tan duro, es por eso que sobrevivieron los monumentos. Ok, voy a hacer una pregunta que en realidad es la parte importante. Ahorita podemos ir viendo los detalles de la nueva, de su interpretación de la Estela 5, pero la pregunta obligada sería, y creo que todos estamos interesados tal vez en escucharlo, entonces, ¿tiene o no tiene, de acuerdo a lo que usted cree, relación entonces con el sueño de ley, la Estela 5? Eso es cuestión de la interpretación de cada persona. Pero en lo personal, mi trabajo corresponde exclusivamente al trabajo arqueológico, académico, científico, arqueológico. No tiene que ver nada con aquello. Pero además, con los nuevos datos que se tiene en mi trabajo, da mucha información que no se tenía antes. Y ahora lo que se puede leer iconográficamente en Estela da muchísima más información de la esperada. Realmente el lenguaje gráfico de los artistas de Izapa es impresionante. Los detalles, cómo no dejaron ni un elemento fuera que te explique tanto el espacio mitológico como el tiempo, la cronología mitológica, pues de todo el tema de lo que trata ahí. Hay mucho más que ver que el capítulo 8 de Primero de Nefi. Ok, dentro de su trabajo, obviamente lo que ha encontrado, iconográficamente hablando sobre la estela, ha encontrado muchísimas cosas más que no se tenían antes. ¿Puede indicarme, puede explicarme un poquito? Primero te aclaro, la Estela 5 es solo un monumento de los más de 100 que tenemos en Izapa. Sí, claro, es la que tiene más información. Incluso puedo decirte que es tanta la información que no cabía en esta piedra, que es la única que redujeron a la mitad de escala de los demás para que cupiera la información.
Sería bueno que se viera el dibujo y mostrarte que hay muchísima más información de la que se mencionaba puede mencionar. Este dibujo está publicado en el 2007, en el 60 aniversario de los Papers, para Gary Lowe, que fue director 30 años. Este dibujo es la información completa que conserva la Estela 5 hasta ahora. Y, por ejemplo, podemos ver el que decían que era Leí, con un anciano quien enseña con autoridad. En realidad no es su dedo que está señalando, no es el índice, es un perforador de hueso. En realidad el viejo es un ser descarnado, es un habitante del inframundo. Está sentado no sobre un cojín mullido, sino en realidad es un sitial de piedra con 4 cráneos, uno en cada esquina. La parte de atrás, la que decían que era Sarí y que tenía el tocado de una princesa, pues en realidad es una joven que está embarazada. Podemos ver su pecho pequeño, parece que es joven, tiene fajado el tórax para no presionar su vientre, tiene la espina de mantarraya, la lengua de fuera, la cual habla de las mortificaciones orales que se hacían al oscurecer al occidente, correspondería a la consorte de la realeza, y su nombre lo tiene en la frente. Esta es la preciosa espina de mantarraya, y puede corresponder a la princesa Ixquic del Popol Vuh, madre de los gemelos mitológicos. Del lado contrario, donde tenemos al famoso Nefi escribiendo, pues en realidad es un joven gobernante que se está mortificando genitalmente, y podemos ver el escurrimiento sanguíneo quemando el papel, donde ahora sabemos que hay un incensario, no es una esfinge de barro que están haciendo a Eva. En la parte de atrás es otra mujer con el vientre distendido porque está embarazada y el pecho lleno, porque es la parturienta que dio a luz al nuevo soberano. Pero, por ejemplo, también puedes ver que es un gran cayuco donde van los personajes, pero este viaje es una partida fúnebre. La viuda está despidiendo, la jovencita recién embarazada ahora queda viuda y está despidiendo a su marido muerto para irse al inframundo. Por eso el cayuco está inclinado hacia este lado, porque es un cayuco que no se conduce ni con remos ni con varas. Es tanta la corriente que debe dejarse llevar por ella, y se refiere a la vida. Todos vamos a occidente, todos vamos a morir como muere el sol. Y del otro lado es el arribo nativo, es por donde nace el sol. Esta es una interpretación de un tipo. Ya te mencioné la interpretación de los deberes de la realeza, ya te mencioné con respecto a los habitantes de los mundos verticales, supramundo, mesomundo, inframundo. También corresponde al viejo sol que ha muerto, corresponde a la luna tierna que aparece después de que el sol muere. Esta es la luna llena que empieza a menguar, pero también es el oriente donde nace el nuevo sol. Y aquí tenemos a este personaje, representaría al Venus matutino, y este representa al Venus vespertino. Y todos tienen que hacer su recorrido de oriente a occidente pasando por encima de la bóveda celeste. Es una interpretación completamente distinta. Bueno, hay mucho más. No, Tengo 5 interpretaciones con temas diferentes, donde pues el sueño de Ley es otra cosa. Por ejemplo, el árbol cocodrilo, que decían que tenía 12 raíces, en realidad son 8, porque estos 4 son los dedos de la garra del cocodrilo, y estas 8 raíces corresponden a las 8 ramas del árbol, bueno, que tiene que ver con la distribución calendárica y cómo penetran al supramundo y al inframundo. Hay mucha más información, ¿sí?, que habría que verlo con muchos detalles. Mucho más detalle, claro. Obviamente, pues esta información va a salir, digo, más extensa, porque me comentaba, esto está en el paper número 68 de la fundación. Así es, 2017. Del 2007, pero obviamente a raíz de esto, de ese tiempo hasta el día de hoy, ha cambiado y ha hecho más exhaustivo esta investigación. Y cada monumento
ha sido estudiado de manera tan detallada que se han separado todos los personajes, todos sus elementos de vestuarios, de atavíos, todos los elementos vegetales, todos los animales, todos los simbólicos, hasta la mínima expresión y comparándose con el resto de los monumentos. Este trabajo ya llevo más de 3 años últimamente, pero aún me faltan como 5 años más. Este año esperamos publicar los 2 primeros tomos y faltarán como otros 5 todavía. Claro, bueno, obviamente esto cambia completamente la perspectiva de la Estela 5. La última pregunta obligada tal vez con respecto a esto, Ajax, es, de acuerdo al contexto del libro de Mormón, de lo que se lee, sabemos que no es un libro histórico, es un libro sagrado, pero se podría decir con las teorías o con la información que se tiene, el contexto del libro de Mormón podría entrar dentro de Mesoamérica, la cultura mesoamericana. Cuando conoces el libro de Mormón y ves sus contextos geográficos, sus distancias de viajes, pues puedes calcular la dimensión del territorio. Y lo que más se pareciera corresponde al sur de Mesoamérica. Es esta parte entre Chiapas, Guatemala, Tabasco, una parte de Oaxaca. Pero, bueno, esto... Claro, no entiendo, requiere otro tipo de estudios, una información distinta. Pues le agradezco mucho, de verdad, Ajax, por la oportunidad que pues, nos ha dado para poder hacer hacer esta entrevista. La verdad es que llevo muchos años tratando de poder platicar con usted, pero bueno, había que esperar todo a su debido tiempo. Gracias por su tiempo, es un honor. Y pues hermanos, esto fue la entrevista con Ajax Moreno, iconógrafo que ha trabajado para la BYU, para la Fundación Arqueológica del Nuevo Mundo. Y vamos a tener muchas más pláticas en el futuro que vamos a ingresar aquí. Entonces no se les olvide darle like, suscribirse al canal y por ahí activar la campanita para nuevos videos. Muchísimas gracias, Ajax, por todo esto. Y pues sigan pendientes con el mundo antiguo y el libro de Mormón.